quiero ser extenso, pero igual, ¿verdad? Quiero depositar la palabra que Dios puso en mi corazón para estos chicos. Se pueden quedar ahí y oramos. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo de adorarte, pero al mismo tiempo ser ministrado con el testimonio de estos jóvenes que nos inspiran, que nos motivan, que nos retan, que nos desafían, Señor, a vivir la sencillez del Evangelio y la simpleza de comunicar las buenas nuevas de salvación sin mucho protocolo, simplemente con la verdad que eres tú. Padre, y gracias porque de verdad que nos da nuevas energías y nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Te damos gracias y ahora te pido, Señor, que tu palabra podamos recibirla, Señor, que tú me quites a mí, Señor, y sea tu palabra hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Para los que no me conocen, soy Pastor Ey, de la Catacumba de Salinas. Uno de mis chicos, Caleb, que toca la batería, ¿verdad? Está en la misión, así que es doble privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes la palabra. El tema de la enseñanza de hoy, chicos, y esto es directo para ustedes, es solo para ustedes. Los demás pues van a recibir, pero es para ustedes. La preparé para ustedes. Raíces profundas, ¿verdad? Comprendiendo la dimensión de una vida que permanece. Y la frase que quiero que se graben es que la misión termina hoy, pero las raíces comienzan mañana. Así que simplemente han tenido 2 semanas de poder profundizar en la palabra, de poder tener testimonio, testificar a otros, pero lo que Dios hizo en estas 2 semanas es simplemente sembrando una semilla para que crezca una gran raíz y los haga a ustedes poder permanecer. Quisiera que fuéramos a la palabra, a Efesios capítulo 3, desde el versículo 14, muchas gracias. Efesios capítulo 3, y dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio del Espíritu. Y quiero detenerme un momento. Cuando Pablo hablaba esto, una de las intenciones más profundas en el corazón de él para los efesios es que pudieran permanecer en él. Y una de las cosas que ustedes han hecho durante estas 2 semanas es que su ser interior estaba siendo procesado, trabajado y formado. Pero no fue, y no se confundan, que fue por la dinámica de la misión, que fue por la dinámica de estar 2 semanas juntos. Uziel testificaba que no fue hasta que el Espíritu vino sobre ellos, pudieron predicar y hablar de manera diferente. Así que lo que está sucediendo en su vida es la intervención del Espíritu Santo en medio de ustedes. Y esto es lo que debe permanecer y tener claro, porque no se trata de nuestras buenas ideas, no se trata de nuestras buenas acciones, sino del Espíritu Santo, cómo acciona sobre nosotros. Versículo 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, y este es el tema de hoy, raíces profundas en el amor de Cristo, y ellas los mantendrán fuertes. Lo que ustedes hoy completan no es otra cosa que un pequeño cimiento que necesita seguir siendo trabajado para lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Versículo 18: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten
el amor de Cristo. Quiero que nos pongamos en contexto lo que está sucediendo aquí. Pablo está haciendo esta oración para los efesios. Y Pablo, como uno de los apóstoles súper relevante en el Nuevo Testamento, está haciendo esta oración a los efesios porque para él era importante que ellos pudieran experimentar y comprender cuán grande era el amor de Cristo. Así que esa oración de Pablo, hoy Pablo nos la regala a nosotros. Y cuán es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, dice, serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Porque cuando el amor de Dios nosotros lo comprendemos, entendemos que hay una plenitud, que no se trata de unas pequeñas cosas, no, es que Él quiere tomar toda nuestra vida, todo lo que somos. Algo de lo que yo luchaba cuando era joven: ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál es, Señor, en dónde tú quieres que yo, a nivel profesional, yo esté? Yo quería ser misionero, a mí no me gustaba estudiar, pero el Señor me llevó a estudiar. Pero yo, antes de tomar esa decisión, pude entender y comprender que toda mi plenitud, que toda mi vida, que todo lo que yo hiciera, que fuera de palabra o de hecho, era para el Señor. Así que el Señor quiere que ustedes vivan una vida plena en Él, porque todo proviene de Dios. Versículo 20, y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Y entonces esto es importante. Y Pablo pone en perspectiva, no se trata de sus talentos, no se trata de lo que ustedes puedan lograr a nivel profesional o a nivel artístico o del talento que ustedes puedan tener. Es que lo que ustedes tienen, Dios lo va a usar simplemente para mostrar su gloria. Y eso es importante y fundamental que lo entiendan hoy. Que lo entiendan hoy. Para que luego, cuando puedan Dios ponerlo en lugares que ustedes jamás pensaron, puedan hacerlo de manera correcta. Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Los veo a ustedes y me veo a mí, se los digo, cuando vine el sábado y compartí con ustedes. 17 años estuve en una misión, hoy tengo 46 años, soy pastor. Jamás pensé ser pastor de una iglesia, jamás pensé ni tan siquiera estudiar, no era algo que yo tenía en mis planes. Pero como dice aquí, aún ni lo que nosotros imaginamos, el Señor lo pone y lo siembra en ustedes para que puedan desarrollar toda la plenitud de Cristo en ustedes, para mostrar su gloria. Pero me gusta cómo termina el verso cuando dice, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, quita nuestra humanidad de lo que nos... Claro, yo tengo que poner mi granito de arena, yo me tengo que esforzar. Pero la diferencia del creyente y del cristiano es que habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la capacidad para ir por encima de nuestros límites. Algo que yo hablaba con Elizabeth en estos días: Elizabeth, yo no sé por qué el Señor siempre me saca de mi zona de confort, y es como que si siempre me tiene viviendo en el borderline, en el límite. ¿Por qué? Porque no se trata de mi zona de confort, no se trata de lo que yo pueda dominar, no se trata de donde yo me sienta cómodo. Es que Dios nos pone en una zona incómoda para que se muestre su gloria y no la mía. Gloria, versículo 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Cuando pensaba en el tema de raíces profundas, recordé que para el huracán María, miles de árboles cayeron. Yo recuerdo que el primer recorrido lo hice con mi hijo Andy, a salir, a aventurar que qué había pasado, y no podíamos salir porque sencillamente los árboles no nos dejaban. Y el río todavía en algunas zonas seguía corriendo. Pero cientos de árboles cayeron al piso. En mi travesía para Salinas, que Dios nos va moviendo poco a poco a Salinas, vamos a un lugar que se llama Aguirre. Y hay un puerto, hay un muellecito. Y en ese muelle, ahí fue donde yo originalmente, esta palabra Dios la puso en mi corazón, de raíces profundas. Veo un árbol caído. Sin embargo, el árbol, aunque estaba caído, seguía floreciendo. Y algunas de sus raíces estaban hacia arriba, pero otras
estaban enterradas en la profundidad de la arena o de la tierra, del suelo. Así que ese árbol seguía teniendo vida. Y es muy interesante porque ese árbol, muy probablemente porque fue cercano después del huracán María, el huracán María lo pudo haber tumbado por la marejada, por los vientos. Sin embargo, aunque el árbol literal estaba en el suelo, comenzaba a salir hacia arriba el árbol, a crecer, y estaba verde, porque sus raíces todavía estaban adquiriendo nutrientes, estaban adquiriendo agua, porque tenían raíces profundas. Incluso hay otros árboles que aún permanecieron de pie, que a lo mejor sus hojas, ¿verdad?, cayeron al suelo, y algunas ramas también cayeron, pero sus raíces estaban tan profundas que aún ni los vientos más grandes lograron tumbarlo. Pero permanecieron, no porque eran lindos, no porque tenían grandes hojas, no porque su tronco era grande, no, era porque sus raíces eran profundas. Y ahí me llevé una gran lección. No se trata de cuán bien me veo, no se trata de cómo puedo impresionar a los demás por el gran follaje que pueda tener, o cuán lindo pueda ser ese árbol. Porque lo que hizo que ese árbol permaneciera, ni tan siquiera era lo visible, era lo invisible, era lo que nadie podía ver. Así que hace 2 semanas ustedes llegaron aquí. Muchos llegaron cansados, con dudas, con heridas, pero durante estos días Dios les habló, Dios los sanó, Dios los confrontó, Dios los restauró, y muchos de ustedes tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Pero quiero decirles algo. La experiencia más importante no serán las que vivieron aquí. Tristemente, y tú puedes decir, pero ¿cómo va a ser si lo que he vivido aquí es impresionante? Será cuando regresen a casa. Ahí es donde comienzan el gran reto y el gran desafío. Porque una experiencia puede cambiar un momento, pero solamente las raíces profundas cambian la vida. Nuestra vida en Cristo, hay eventos que nos marcan, pero nuestra vida no vive de evento en evento. Y hay procesos emocionales que también, como tuvieron, y espirituales, donde tuvieron un choque con el Espíritu Santo, donde también nuestras emociones se revuelcan. Y es hermoso porque lloramos, reímos, pero no es solo eso. Es algo que lo que hoy concluyen, que fue enseñado durante estas 2 semanas, es cómo ustedes lo aplican en su vida diaria. No sobreviviremos por la intensidad de nuestras emociones, sobreviviremos por nuestras raíces profundas. Dios, ¿sabe algo? No quiere impresionarte. Ese es el primer punto. Voy a ir rápido, no se preocupen. Dios no quiere impresionarte por mostrarte cuántos milagros Él puede hacer. Dios quiere establecerte. Y eso es muy diferente. Porque muchas veces vivimos un cristianismo demasiado emocional y sorprendido de lo que Dios puede hacer. Pero Dios lo que quiere es establecerte. Así que Pablo en Efesios 2:19 dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son como desconocidos ni extranjeros, son conciudadanos junto con todo el santo, con el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y Pablo lo primero que está diciendo en este texto, que está, ¿verdad?, versículos antes de donde comenzamos, es decirle quiénes son. Y que antes de hablar de lo que hacemos, habla de nuestra identidad, que son hijos de Dios. Y eso es algo fundamental que ustedes hicieron, y yo me acuerdo la fecha, el 13 de julio, la mayoría de ustedes tuvieron una nueva identidad en Él, reconocieron a Jesucristo como su Salvador, pero entonces el reino los lleva a que ustedes comiencen a hacer más allá que hacer, porque en la misión somos dados a servir y es parte de nuestra estrategia, ¿verdad?, de nosotros evangelizar y entender que el evangelio se trata
del servicio, se trata del amor y se trata del evangelismo. Pero nunca puede ser reemplazado el ser por el hacer, ¿verdad? El mundo dice, haz para que puedas valer, porque muchas veces pensamos que mientras más hago, mejor estoy, pero muchas veces nos damos cuenta que hay gente que está quemada porque se ha acostumbrado a hacer, pero nunca trabajan para sí. Por eso siempre desde el cuidado pastoral queremos cuidar a la gente que tenga tiempo para sentarse, para recibir, porque no puede ser que todo el tiempo esté haciendo y haciendo, pero realmente dentro de mí nada está sucediendo. Así que algo que quiero que sepas hoy es que tú no vales por todo lo que hiciste en esta misión. Tú vales porque eres un hijo de Dios. Y esa es tu nueva identidad en Cristo. Quien no conoce quién es, mira toda la vida intentando demostrar lo que vale. Y no tenemos nada que demostrar. Somos sus hijos, somos su especial tesoro, somos su hermosa creación de Dios. Cuando no conoces tu identidad en Cristo, conviertes tu vida en una constante búsqueda de aprobación. Algo que yo aprendí es que Cristo me arregló mi autoestima. Porque muchas veces vivimos para la aprobación de la gente. Y Dios no te llama para que vivas de la aprobación de la gente. Dios te llama para que puedas servir a otros, pero ya tú tienes una identidad clara en Él. El segundo punto de hoy es que las raíces crecen donde nadie les aplaude. ¿Y dónde crecen? Fortaleciendo ese hombre interior. Como dice en Efesios 3:16, ese hombre interior es ahí donde nadie entra. Es en tu habitación, es en nuestros pensamientos, en tus conversaciones con Dios, en tu lucha con el pecado, en tu obediencia cuando nadie te mira. Ese hombre de interior ahí es donde se renueva, ahí es donde se trabaja. Porque vivimos una generación donde se trabaja mucho con el exterior, donde el Instagram, el TikTok, la imagen, los likes, el outfit. Pero Dios trabaja desde el interior, porque la profundidad nunca será pública. Escucha esto, la profundidad nunca será pública antes que la privada. Cuando tú ves esos árboles que pudieron permanecer porque había algo que nadie veía, pero que estaba en la profundidad. Y eso sucede en las disciplinas espirituales, en el tiempo a solas con Dios. Eso sucede en conversaciones complejas, complicadas y confrontantes. He podido permanecer después de los 17 años que me convertí, porque he tenido conversaciones complejas, complicadas y confrontantes con gente que confrontaba mi pecado, que confrontaba el quién yo era, y no caer en el hacer. Recuerdo en un momento dado que yo llegué a la catacumba y yo estaba súper emocionado por conocer la catacumba. Era como que la iglesia que debía haber nacido. Y llegué a los 17 años y recuerdo que estaba en el balcón de la iglesia de Tito Vicente y de Bruni. Y Bruni se sienta y me dice: oye, Egui, yo veo que tú estás en todas las actividades que hay en la iglesia. Yo, pues sí, ustedes me dijeron que tengo que hacer como el arroz blanco, estar en todas. Y me dijo: sí, pero yo me estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y ahí yo empecé a taltear. Y yo, pues bien, pues seguro, pues sí, mira, estoy en la célula, estoy yendo a los jóvenes, estoy yendo a la culto de oración, estoy yendo los domingos, jangueo con los muchachos, mis amistades las cambié, todas mis amistades son cristianas. No te estoy hablando de eso.
Te estoy hablando de cómo está tu relación con Dios en tu intimidad donde nadie te ve. ¿Por dónde vas leyendo la Biblia? No tuve contestación, porque yo estaba muy emocionado con la catacumba. Muy emocionado por cómo era la dinámica de la catacumba. Yo era un selfer frustrado en una iglesia pentecostal, imagínense. Con pelo largo. O sea, era rebelde por tener pelo largo. Entonces llegué a la catacumba y yo, este es mi spot, este es mi lugar. Pero fue duramente confrontado en esa conversación, en ese balcón, en la urbanización La Providencia. Jamás lo olvido. Porque no se trata de la emoción de la catacumba. Y algo que le doy gracias a Dios que me predicaron y me enseñaron, es que nosotros no predicamos la catacumba, nosotros predicamos a Cristo. Porque no es la catacumba quien cambia, es Cristo. Porque Tito Vicente me acuerdo me dijo, si tú quieres tener el pelo largo, asegúrate de tener un testimonio mayor porque te van a juzgar por tener pelo largo. Asegúrate de tener un testimonio intachable, asegúrate de meterte con Dios. Y esas conversaciones donde no tenía respuesta de momento, me ayudaron a calibrar que no se trata de la vida pública, no se trata de lo bien que veo, de lo chévere que pueda hacer, se trata que necesito cultivar una vida privada. Así que las raíces profundas resisten los vientos fuertes. Y Efesios 3:17 nos da una comparación brutal, porque dice arraigados y cimentados. Entonces Pablo muestra dos imágenes interesantes. Nos habla de la agricultura, ¿verdad?, como un árbol, pero también nos habla de la construcción de un edificio. Entonces muestra dos cosas que son diferentes, pero de igual manera da un ejemplo para que lo podamos entender, de que un árbol necesita raíces profundas para que en el momento de la prueba pueda permanecer, pero que también un edificio necesita buenos fundamentos, buenas zapatas, para que en un temblor no se derrumbe, no caiga en el suelo. Y no significa que en el terremoto, no significa que en la tormenta no se va a maquiar. Esos árboles que se permanecieron de pie, sus hojas cayeron y seguían y quedaron feos, pero pudieron permanecer. No significa que en el momento de la prueba no nos vamos a guayar, nos vamos a guayar, nos va a dar duro, va a ser difícil. Pero ¿qué nos ayuda a permanecer? Que estamos arraigados en Él, entendiendo que el fundamento es Cristo. Y que en ese proceso mi vida interior está teniendo un cambio profundo. Por eso en Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la enseñanza, que es la base, que es el fundamento del Nuevo Testamento que ellos establecieron. Pero eso no es solo eso, porque el fundamento de los apóstoles y los profetas no es nada si no hubiese estado Cristo. Así que el fundamento de los apóstoles y los profetas está fundamentada en la piedra angular, que es Cristo Jesús mismo. Y por eso, importante lo que dije al inicio, su identidad es una identidad nueva en Él, porque Cristo nos da esa nueva identidad como iglesias y como pueblo de Dios. La teología, ¿sabes qué? Pablo era un buen conocedor de la ley, era un conocedor salvaje de la ley, pero estaba cegado hasta que se encontró con Cristo. Perseguía a los cristianos, sabía todo lo de la ley que podían saber los fariseos de ese tiempo. Fariseo de fariseo, decía él mismo, educado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, cuando chocó con Cristo, sus ojos fueron abiertos a la verdad. Y Cristo es ese fundamento que es importante que lo podamos entender. Así que no podemos evitar el tema de qué cosas pueden venir a nuestra vida que quite el fundamento. Nueva filosofía, nuevas ideas, crisis, batallas, tormentas, momentos complejos en nuestra vida. Pero tú no puedes evitar que las nuevas filosofías corran. Pero sí nosotros podemos decidir cuán profundas van a estar nuestras raíces.
Y entonces esto es importante que lo entendamos, que lo comprendamos, que lo analicemos, pero que lo vivamos. Porque nuestras raíces las construimos cada día con las acciones, ¿verdad? Que nos hacen hacer que esa raíz pueda crecer a través de nutrir nuestra vida, a través de entender dónde estamos plantados en Él. Y Pablo habla del amor y de la dimensión del amor. Y quisiera que fuéramos ahí en Efesios 3:18. Dice que Pablo usa estas dimensiones hablando de la anchura, ¿verdad? Y la anchura es tan grande su amor que nos abarca aun cuando nosotros pensamos que estamos lejos. Y es tan largo que su propósito nos alcanza. Y aquí me quiero detener por un momento. Yo pensaba, una de las cosas que yo no sabía cuando llegué a Cristo, es que yo pensaba que yo no tenía propósito. Es que yo pensaba que yo no tenía nada que hacer. Por ejemplo, en la misión, me acuerdo, mi primera misión fue la misión de Dorado. La mayoría aprendieron a tocar conga. Yo, por más que lo intenté, no pude. La mayoría aprendieron a tocar guitarra. Yo me sé los mismos 3 tonos que aprendí, y una vez lo mezcla con el ritmo me pierdo. Intenté cantar, pero no, desafino, desentono y arrítmico. Hablar en público se me hace muy difícil, aunque usted dice, pero ¿cómo va a ser, pastor, si usted está aquí? Pues sí, se me hace muy difícil, me es bien complejo. Así que tampoco era como que, y yo decía, Señor, yo no tengo propósito. ¿Qué yo voy a hacer? Y una de las cosas que pude encontrar en Cristo es que encontré el propósito en Él. No, encontré un llamado. Yo no sabía que yo iba a ser pastor. Y esto se lo compartí a los muchachos el domingo. Pero algo que yo sí decidí hacer fue obedecer a Dios en todo lo que Él me pusiera. Y ahí pude encontrar el propósito. Así que su amor nos eleva, ¿verdad?, a lugares que jamás pensamos llegar. Pero también su amor nos lleva a lugares profundos que necesitamos encontrar. Y me quedo en el lugar profundo, porque en el lugar profundo es el lugar donde a veces hay áreas en nuestra vida que no hemos tocado, heridas que no han sido sanadas porque nunca le hemos hablado con alguien, porque nunca la hemos trabajado, porque no hemos abierto esa caja de Pandora, y por eso a veces no tenemos esas raíces profundas. Y el Señor nos llama a abrir nuestro corazón, a abrir la profundidad de nuestra vida, para que podamos entender cuán grande es ese amor. Porque muchos aquí posiblemente llegaron pensando en que no podían ser amados, pero descubrieron que el amor de Cristo es tan profundo que no importa cuán grande es su pecado, el Señor los perdona. Que no importa cuán grande o cuán difícil haya sido su pasado, Dios quiere entrar ahí. Que no importa cuál sea nuestra vergüenza, el Señor la cubre y añade misericordia a ella. Así que el propósito no es sentir más, y voy cerrando como empecé, es parecernos más a Jesús. La evidencia no es cuánto grita, es cuánto permanece en Él. La evidencia no es, escuchen esto, la emoción de la misión. Le va a durar como 3 meses. Pero esa no es la evidencia. Es la fidelidad cuando la misión termina. ¿Quién fue que dijo que lavó los platos? No, pero ¿quién fue? Moisés. Moisés, tú sabes que mi segundo nombre lo voy a decir por segunda vez en la historia de mis predicaciones. Mi segundo nombre es Edgar Moisés y lo voy a hacer en honor a ti. De hecho, con Moisés hablé un buen rato el domingo. Pero
Pero la misión comienza cuando las decisiones que ustedes tomaron aquí en la emoción, cuando sentían hacerlo, como algunos me dijeron, no, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, cuando llegue, no voy a hacer esto. Eso está brutal. Pero lo brutal va a estar cuando no sientas la emoción de hacer eso, decides hacerlo. Porque algo que yo aprendí que en el cristianismo es que nuestra vida, aunque nos emocionamos, lloramos, se nos eriza la piel y son cosas brutales, son experiencias brutales que necesitamos entender, pero nuestra vida es como un gran tren y que ese tren no va dirigido por nuestras emociones, porque si las emociones son las que dirigen nuestra vida, fuera bien errático. Nuestro tren de vida va dirigido por nuestras decisiones y nuestras emociones se sujetan a nuestras decisiones, y así es que nosotros caminamos en el Señor y hacemos que nuestras emociones se sujeten a las decisiones que ya hemos tomado, decisiones de fidelidad, de obediencia, de disciplina, de escudriñar la palabra, de tener tiempo de oración, de tener tiempo de búsqueda en la palabra, porque como les dije, la misión termina hoy, pero sus raíces comienzan mañana. Juan 15 habla del fruto, y el fruto nunca se fuerza. Tú no le dices a un árbol, vamos, da mango, vamos, da uva a la vid. No, tú no le dices al árbol, no, dale, da china. Por más que tú lo presiones, él va a tomar el tiempo que le toma su proceso. ¿Qué es lo único que pudiera acelerar el proceso de que dé fruto? El mantenimiento que tú le dejes a ese árbol, los nutrientes que tú le eches, el abono que tú le eches. Pero no es porque se lo diga bien emocionado, es por el tiempo que le dedique para que ese fruto pueda permanecer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. No es que da un poco de fruto, no, da mucho fruto, porque aparte de mí, nada podemos hacer. Porque apartados de él, nada podemos hacer. Todo lo que hacemos, lo hacemos por él y para él. Así que muchos confunden la espiritualidad con muchas emociones y la intensidad de su emoción, pero no es todo lo que llora el cual tú entiendas que te estás transformando. No es el que levanta las manos pensando que está madurando. No, eso lo hacen en todos los conciertos seculares, levantan las manos, cierran y lloran y nada pasa. No es todo el que siente mucho que está creciendo. La evidencia de una raíz profunda no es cuánto lloras, sino es cuánto obedeces. Y quiero hacer una aclaración. No es que yo tengo nada, yo soy de los más que salto, de los más que brinco, de los más que levanto las manos, de los que más adoro, de los más que me emociono. No tengo nada en contra de eso. Y creo en el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo. No es eso, no es que estoy predicando contrario a eso. Es que necesitamos estar claros que hay momentos en la vida que las emociones no van a estar. Y que por encima de eso yo decidí amar a Cristo. Es como cuando mi esposa no me quiere, me deja de querer, pero ella decidió amarme, así que continúa amándome. ¿Verdad, mi amor? Voy cerrando. Después del huracán María, miles cayeron, pero algunos árboles permanecieron de pie. ¿Cuál fue la diferencia? Examen, ¿cuál fue la diferencia? Las raíces. Un árbol con raíces profundas no van a dejar de enfrentar tormenta. Y muchachos, ustedes no van a dejar de enfrentar tormenta, pero vas a aprender a vivir con ella. Vas a aprender a vivir con esas tormentas y las raíces te van a ayudar a permanecer. Y mientras preparaba la enseñanza, yo decía, ¿qué puedo darles a los jóvenes para que se lleven? Y le doy gracias a Candy porque mis habichuelitas se quedaron en casa. Y ella me proveyó unos gandules, ¿verdad? Garbanzos.
Mira para allá, que un agricultor soy. Y quiero que te lleves este recuerdo porque esta misión va a ser un gran recuerdo en sus vidas. Para mí lo es. Yo recuerdo el día de mi bautismo y es el día, uno de los días más memorables que yo recuerdo de mi fe en el Señor. Pero ese recuerdo les va a servir de algo, de que en el momento que ustedes estén débiles, de que en el momento que ustedes estén en medio de la tentación, de que en el momento en que ustedes estén en el momento de dificultad, recuerden el pacto que Dios hizo con ustedes. Y esta misión va a ser ese gran recuerdo. Pero un recuerdo no sostiene al árbol, lo sostiene la raíz. Lo que debe provocar esto en ustedes es a que ustedes puedan bogar mar adentro, que ustedes puedan abrir esa tierra y puedan echar raíces en él para que puedan permanecer. Y de seguro que algún día yo estaré sentado por ahí y los escucharé a ustedes predicar o los veré en las redes testificando y haciendo lo que Dios va a hacer con ustedes en los lugares que Dios los va a poner. Y quiero que pasen por aquí para orar por ustedes y quiero regalarles una semilla. Y que esta semilla sea el recuerdo de que para que esta semilla crezca hay trabajo que hacer. No crece sola. El primer esfuerzo para que esto pueda crecer es que mínimo la dejes caer en buena tierra. Porque aquí no van a crecer. Pero de seguro tú la tiras en un tiestito y va a crecer. ¿Cuánto crece? Pues dependiendo la tierra. Y eso es otra predicación. Pero la tierra es su corazón. Y aquí en estas 2 semanas no han sembrado una semilla. Han soltado demasiadas semillas sobre su corazón. ¿Cuánto va a crecer ese fruto? Depende en cómo ustedes labren y trabajen su tierra. Así que quiero que pasen por aquí para cerrar y orar. No me sé el nombre de ustedes, así que párense y vengan por aquí. Tome cada una semilla. Iglesia, nos ponemos en pie. Muchachos, algo que tengo que decirles es que, aunque en esta predicación he tratado de poner mucha carga sobre ustedes, el que intencionalmente necesitan trabajar para que esa raíz pueda crecer, algo que tengo que decirles es que el terreno no se trabaja solo. Que hay gente a nuestro alrededor que nos ayuda a trabajar ese terreno y a alimentarlo. Y son los líderes, los pastores, sus padres, amigos que ustedes van a encontrar, que van a conocer, amigos como lo que ustedes han creado durante estas 2 semanas. Eso también le va a ayudar a que esa semilla pueda crecer. Así que vamos a orar y quisiera que inclinen sus manos hacia acá. Y aunque intencionalmente, ¿verdad?, mi predicación fue para ellos, el Señor nos ministra y nos habla a todos de cómo nuestras raíces deben estar en tierra firme, pero que estén profundas. Padre amado,
Mira a estos jóvenes, Señor, 14 jóvenes, que han estado durante 2 semanas recibiendo palabra, siendo ministrados, siendo confrontados. Entregaron su vida a Jesús. Han comunicado las buenas nuevas de salvación. Han hecho labor comunitaria. Pero lo más importante de estas 2 semanas es que su hombre interior se está renovando, se está restaurando. Y que, Señor, tú estás trabajando en su vida de manera profunda. Señor, y la oración mía para ellos, Señor, es que puedan echar raíces profundas en Cristo, Dios amado, porque vendrán momentos duros, vendrán momentos difíciles en su vida, y lo único que le va a ayudar a permanecer es cuánto hayan trabajado en sus raíces para cuando viene el día malo, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que ellos entiendan que ellos tienen al Espíritu Santo sobre ellos, para eso mismo, para profundizar en tu palabra, para profundizar en ti, Señor. Señor, que esta misión es simplemente un impulso para ellos llegar al próximo nivel de madurez en ti, pero que no es lo único. Señor, que la misión y la verdadera misión comienza mañana en sus hogares. Comienza en la universidad, comienza en la escuela, comienza en su vecindario, Señor. Comienza en su habitación cuando estén solos y donde nadie los ve. Yo te pido, Señor, que las decisiones que ellos han tomado durante estas 2 semanas puedan permanecer, pero que estas decisiones estén cimentadas en tu palabra y no puramente en una emoción temporal. Así que yo te pido, Señor, que se puedan esforzar por entender y comprender la dimensión de tu amor, que es tan grande que cubre multitud de faltas. Te doy gracias por ello, Señor, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.